Primera Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén, hermanos. El tema de este capítulo, y este capítulo mismo es muy conocido para nosotros porque si queremos saber algo acerca del amor de Dios, pues este capítulo nos habla muchísimo más que otros textos en las Escrituras. Pero el trasfondo de este capítulo es interesante porque Pablo ha estado hablando a la iglesia en Corinto, la ha estado exhortando, y parece que en este punto Pablo va a explicarles para que se examinen a ver si tienen este amor que proviene de Dios. Porque Pablo los acusó de celos, de divisiones carnales, de actos mundanos, a pesar de que los elogia al principio de la carta y les dice: hermanos, ustedes tienen abundancia de dones, tienen ciencia, tienen lenguas, tienen milagros, tienen una obra gloriosa y poderosa de Dios entre ustedes. Pero voy a decir esto para su vergüenza: se están portando como si fueran personas mundanas. Unos dicen: yo soy de Pablo, y otros dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros dicen: yo soy de Cristo. Así que, hermanos, en este capítulo Pablo va a exhortarlos, va a demostrarles este amor y principalmente va a guiarlos a que se examinen si están viviendo este amor. Y como sabemos que la Escritura es útil para nosotros, toda la Escritura que es inspirada por Dios, y como la historia de la iglesia nos enseña, hermanos, no solo en Corinto había ese problema. La historia de la iglesia nos enseña que ese problema ha venido una y otra vez y vendrá porque la iglesia está formada de personas no glorificadas, de hombres y mujeres imperfectos, con remanente de pecado que debe ser tratado, con personas que están en un proceso de santificación y que debemos esforzarnos por alcanzar eso para lo que hemos sido llamados. Pero no debemos pensar que si tenemos la buena doctrina, si tenemos la verdad en la teología, si entendemos las Escrituras con mucha precisión, si tenemos muchos ministerios, no podemos pensar, hermanos, que nuestro corazón no se llene de envidia, de egoísmo y de todas las maldades que Pablo reprende a esta iglesia en Corinto. Así que lo mejor será, como él va a decir en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos, examinaos a ver si este amor que Dios ha derramado en la iglesia es la manera en la que estamos viviendo, en la manera en que estamos amándonos como pueblo. Y hermanos, Pablo está encerrando todas las posibles formas que podamos imaginar. Fíjense cómo dice en el versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Él está hablando de este don que probablemente en la iglesia en Corinto era algo muy preciado, muy valioso, y las personas eran vistas de una manera como personas importantes por este don, y hasta se jactaban, como podemos implicar en la carta, de que hablaban en lenguas sin importarles cuál era el propósito de ese don. Pablo deja muy claro que el propósito de los dones, las habilidades y aún
los recursos son para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo. Entonces, Pablo está hablando en los primeros 3 versículos, para resumir, nuestras habilidades, hermanos, nuestras habilidades, nuestros dones, aún nuestros dones, ¿sí? Nuestras obras, todo lo que hacemos. Dice, si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Si hablase lenguas, después dice, si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y escuchen, si tuviese toda la fe para trasladar los montes. Hermanos, estamos hablando de obras sobrenaturales, de dones del Espíritu. Pero ¿saben qué dice Pablo? No me importa. No me importa si puedes mover una montaña. No me importa. Si no tienes amor, de nada sirve. Y hermanos, la gloria de las Escrituras es que armonizan de una manera impresionante. El Señor nos enseña personas dotadas por el Santo Espíritu, como el hermano nos enseñaba en la mañana de Saúl. Saúl fue reprobado por Dios porque desobedeció, porque se rebeló contra Dios. ¿Y qué leemos después de que venció, de que libró al pueblo? ¿Qué leemos? Pues un espíritu maligno o inmundo vino, y dice la Escritura muy claro, dice, de parte de Dios, Dios permitió, Dios envió que ese espíritu atormentara a Saúl. Y sabemos que donde mora el Espíritu de Dios, no puede haber nadie, no puede haber un espíritu malo. Así que tenemos ese ejemplo. Tenemos un falso profeta, a Balaam. Tenemos este hombre que profetizó acerca de Israel, y lo que profetizó se cumplió. Pero también vemos que el pueblo mismo mata a este impío cuando conquistan la tierra. Así que podemos ir a Mateo capítulo 7 y ver que en el último día el mismo Señor Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿hicimos qué? Muchos milagros, no profetizamos. Y les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que hermanos, eso no es motivo de gloriarse, que uno tenga habilidades, que uno tenga dones, que uno tenga dinero o recursos o cualquier otra cosa. Si no tenemos amor, de nada sirve. Así que Pablo está hablando aún en el versículo 3 de las obras, ¿sí? Todo lo que puede hacer una persona o una iglesia, y el resultado es el mismo. Pero si vemos esto, si pudiéramos profundizar más en esto, llegaríamos a una conclusión, hermanos. Tendríamos que decir, bueno, a ver, Pablo, entonces dinos qué es el amor. ¿Qué es el amor? Porque tú estás diciendo que la vida entera, por más piadosa que pueda parecer, o por más obras que podamos hacer, tú dices que en ese amor nada sirve, nada vale. Entonces, Pablo, dinos qué es ese amor. Y veamos lo que dice en el versículo 4. Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Y hermanos, esto es impresionante. Si estudiamos el texto decimos, bueno, el teólogo más glorioso que podemos pensar, que nos enseña de la justificación, que nos enseña de la propiciación, que nos enseña cosas profundas de las Escrituras, la predestinación y muchas cosas. Cuando decimos, Pablo, pues dinos qué es el amor, él nos dice, bueno, el amor es sufrido y el amor es benigno. Y decimos, bueno, pero ¿qué significa que el amor es sufrido y es benigno, Pablo? Y no nos va a decir, no nos va a dar un concepto preciso, no nos va a decir, el amor es esto, el amor, no. Pablo va, por así decirlo, a englobar en estos dos términos, es sufrido y es benigno, y luego va a empezar a explicar este amor. Va a decir, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Pablo va a empezar a hablar en forma de negaciones acerca del amor, y después en forma de afirmaciones. Alrededor de 15 términos Pablo amontona para tratar de explicarnos, de decirnos, señalarnos qué es el amor. Pero los dos primeros son muy importantes, hermanos,
Porque cuando Pablo dice que el amor es sufrido y es benigno, en el texto original, Pablo está usando palabras que él usa en otro lugar, pero no para describir el amor. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Romanos capítulo 2 y veamos lo que Pablo dice en Romanos usando estas mismas palabras. Romanos capítulo 2. Versículo 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿De qué está hablando? Miren, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios, está hablando de Dios, y está hablando de estas particularidades del carácter de Dios. Aquí cuando vemos longanimidad y benignidad, son las palabras que encontramos en nuestro texto en 1 Corintios 13. El amor es sufrido y es benigno. Entonces lo que Pablo está haciendo, hermanos, es señalarnos a Dios. ¿Sí? Hermanos, el amor no es fácil describirlo. No es fácil. Es quizá como tener un diamante y decir, pues ¿de qué está hecho? ¿De qué es? Y tú dices, bueno, no sé de qué es, pero déjame te digo cómo se ve. Si lo pones aquí, brilla de este color. Y si lo pones acá, tiene como muchos lados, ¿verdad? Es más fácil describirlo. Es complicado saber precisamente a simple vista de qué está compuesto, pero podemos describirlo. Y aquí el amor, hermanos, Pablo lo describe en acción. Miren lo que dice también Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Dice capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que, hermanos, la razón por la que una persona puede hacer 1000 cosas y no tienen peso eterno es por esta razón. Si el amor de Dios no está en nosotros, nada valdrá, hermanos. Nada me servirá. Pablo dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, tenemos que hacer aquí una distinción y aclarar algo, porque la Escritura nos da mandamientos. La experiencia nos hace reconocer situaciones de personas. Es decir, nosotros podemos leer libros o ver noticias o conocer personas que han amado según el mundo, que han mostrado un tipo de afecto hacia otros, porque hay soldados que han muerto por su patria, hay personas que han dado órganos para otros, hay madres que entregan su vida por sus hijos y padres. Así que ¿cómo explicamos eso? Porque de verdad algo ha pasado ahí. Hay un afecto en esa persona que lo mueve a hacer algo en bien o en favor de otro, ¿sí? ¿Cómo explicamos eso? Porque Pablo dice, aún eso, si hago eso y no tengo amor, pues de nada me sirve. Así que quiero decir 2 cosas. Una, que la creación entera, hermanos, tiene la marca de Dios. Toda la creación tiene su marca, pero el hombre tiene su imagen, ¿sí? Podemos pensar, bueno, ¿para qué Dios creó una roca? Y los niños pueden preguntarle a sus padres quizás un día, pues ¿por qué existen las rocas? Hay un propósito por el que Dios creó las rocas, porque nada está en este mundo ni en este universo sin un propósito. En las Escrituras rápidamente podemos ver algo. Bueno, no sé tanto de las rocas, hijo, pero yo sé que la Escritura usa las rocas para decir que nuestra fe debe ser como una roca. ¿Entiendes que es sólida, que es dura?
Así está nuestra confianza en Cristo, cimentada en algo que es inmovible, indestructible. ¿O para qué Dios creó el sol? ¿Para calentar la tierra? ¿Para dar luz a la tierra? Puede ser. Pero también la Escritura nos enseña que hay analogías que nos enseñan cómo Dios usa el sol para su gloria, para explicar cosas como el pecado. ¿Sí? El sol puede alumbrar a un asesino, puede alumbrar un rancho, el corral donde está el estiércol, y el sol no se ensucia, ¿verdad? El sol no se mancha, ¿verdad? Bueno, es una analogía, porque nosotros decimos, Dios creó al hombre, y el hombre peca, pero el pecado es del hombre. Dios no tiene pecado, aunque Él le da la vida. Y usar todo eso, hermanos, pero el punto es, el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, y esas virtudes lo hacen y lo mueven a cosas bondadosas, a cosas correctas. El punto de Pablo es, si no tienes amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque la motivación o las motivaciones pueden ser muchas, pueden ser sinceras, puede haber una necesidad real, pero si no es para la gloria de Dios, de nada me sirve. Y quiero darles una analogía que, como la mayoría es imperfecta, hermanos, no debemos llevarlas a la última consecuencia, pero debe ayudarnos a entender este punto. Piensen esto. Imaginemos que un hombre llega a su casa en la tarde del trabajo y está ahí su esposa y 5 hijitos, y le dice a su esposa, no hay comida, no hay nada, ni frijoles, no hay nada, hay nada. Y el hombre dice, ¿qué hago? Y por alguna razón un amigo le regaló, etcétera. Él recuerda que tenía un billete falso ahí en su cajón, y lo saca, va a la tienda, compra alimento y lo trae a su familia cena. ¿Sí? Bueno, había una necesidad, había una motivación, un afecto de este hombre por su esposa y sus hijos, pero todo eso, toda esa escena triste o bonita, o como la queremos llamar, todo eso hace que el billete se convierta en un billete verdadero. ¿Por qué no? Fue una motivación del corazón, una necesidad real. El billete debería convertirse en real, ¿no? ¿No? ¿Qué tal si hacemos una escena más grave y decimos, el hijo más chiquito estaba ardiendo en fiebre y podía morir? El hombre tomó ese billete falso y fue a la farmacia y consiguió medicina, y el hijo vivió. El hijo fue sanado. Ahora sí debería el billete serse verdadero, porque la vida estaba en peligro. Es más, ¿por qué el de la farmacia le dio los medicamentos? Eso debería ser el billete verdadero, ¿no? Hay motivaciones, hay afecto, hay razones correctas. Pues sería absurdo, ¿verdad, hermanos? Pero cuando nosotros vemos que personas hacen cosas que son correctas o que son necesarias sin amor, debemos entender que eso no hace que la persona agrade a Dios. Eso no lo convierte en algo eterno, algo de peso eterno. Puede haber muchas razones, hermanos, pero no hay amor de Dios, ni amor hacia Dios, ni motivaciones por la gloria de Cristo. Por eso Pablo dice, aunque mi cuerpo lo entregue para ser quemado, versículo 3, y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. No me pone en una posición delante de Dios agradable, no me justifica, no me sirve, aunque entregue mi cuerpo. Pero entonces, Pablo apela al carácter de Dios y de Cristo para enseñarnos este amor, hermanos, para enseñarnos qué es el amor. Nosotros leemos en Juan capítulo 3 que Dios amó al mundo. Dios ama al mundo. ¿Y qué es el efecto de que Dios amara al mundo? Entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es mover a los corintios a que puedan examinar, a que contemplando el amor de Cristo, la entrega de Cristo,
y el amor en acción, por así decirlo, puedan decir, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy viviendo yo? Fíjense, porque él va a decir, el amor es sufrido, es benigno, pero va a decir, el amor no tiene envidia. Y aquí, hermanos, aquí ya está hablando de un tema horizontal. Una persona no puede, un cristiano no puede tener envidia de Dios. No hay comparación, ¿verdad? Lo que está haciendo Pablo es ponernos al nivel y decir, el amor no tiene envidia. ¿Y qué significa que no tiene envidia? Bueno, significa estar celoso por alguien o contra alguien, estar ansioso o tener celos contra alguien, contra otra persona. En Hechos capítulo 7, versículo 9, no vamos a ir ahí, pero Lucas nos dice que los patriarcas, los hermanos de José, lo vendieron por envidia. ¿Recuerdan? Santiago nos dice que la envidia nos hace matar y envidiar a otros. Así que la envidia, hermanos, viene a ser un rechazo de la prosperidad o el bien de otro, pero es un bien que nosotros queremos para nosotros mismos. Es un bien que nosotros deseamos tener. ¿Y saben qué es interesante? Que es un principio que está arraigado en la naturaleza humana por el pecado. Los cristianos hemos sido transformados, pero no podemos cuidarnos o pensar que no va a venir envidia o que no hay envidia en nuestros corazones. Tenemos que examinar. También envidiar significa tener malestar, descontento por la felicidad o la excelencia o la reputación de otro. Alguien que goza de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros no tenemos y deseamos. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. Aquí hay algo interesante que nos va a ayudar a examinar este mal del corazón. Normalmente la envidia viene hacia o contra personas que creemos iguales a nosotros o que pensamos que deberían ser inferiores a nosotros. Miren esto. Un herrero no envidia al profesor de la escuela, al profesor del pueblo. No lo envidia. Él sabe que el maestro tiene su negocio y puede pensar, bueno, el maestro es más capaz, tiene más recursos, lo que sea. Y a veces, o mayormente, no va a sentir envidia por él. ¿Saben por quién siente envidia? Por otro herrero. Uno que hace mejores trabajos que él. Uno que tiene más fama que él. Cuando escucha, oye, el herrero de allá, es cuando puede empezar a sentir la envidia. Y en la iglesia, hermanos, eso puede pasar con nuestros hermanos, ¿sí? Porque podemos pensar, bueno, ese hermano, pues, no es para tanto que el pastor lo elogie, no es para tanto que lo mencionen en los ministerios. Yo también voy, yo también participo. O pensar, bueno, lo que dijo el pastor de tal hermano no es para tanto. Y entonces la envidia, hermanos, es un mal que menosprecia, que rebaja las virtudes de otro. Quiere aplastar al otro, quiere hacerlo menos para sentirse bien. Y es un mal, hermanos, no olvidemos, es un mal arraigado en el corazón humano. Quizás afuera lo vemos más, lo notamos más, quizás en el trabajo, cuando dos compañeros o varios compañeros quieren el puesto que sigue. La envidia está entre ellos. La envidia no es con el jefe. Ese mal terrible está fuerte contra el que es igual, porque no quiere que le gane ese puesto. Porque si al otro se lo dan, piensa, es que yo lo merezco, es que él no es tan bueno. Pablo continúa hablándonos acerca de esto, advirtiéndonos, hermanos, lo que no debemos permitir, ¿sí? Una cosa es que podamos tenerlo, encontrarlo al examinarnos, pero no permitirlo. Debemos entender, debemos afirmar que es un mal, es un pecado aborrecible y debemos cortarlo, echarlo fuera. Y aunque no podemos ir a todos por el causa del tiempo, veamos más adelante otros. Dice Pablo, el amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. No guarda rencor, hermanos. Si ustedes tienen Reina Valera 1909, se darán cuenta que dice, no piensa el mal, que es lo más cercano o lo más apropiado en el original. Y fíjense, esta palabra, no piensa mal, o piensa, es la palabra que usamos cuando hablamos en el Evangelio de imputación, la palabra logizomai, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el amor no piensa mal del otro, ¿sí? Otra vez, no estamos hablando de que el cristiano no piense mal de Dios. El cristiano lo que está diciendo es no piensa mal de su hermano, de su prójimo. No le imputa, no le atribuye cosas malas inmediatamente. Es decir, una persona que tiene amor, hablando afirmativamente, porque dice no piensa el mal, pero una persona que tiene amor no acusará rápidamente a su hermano. No estará, hermanos, no estaremos pensando del otro que hizo tal cosa por maldad, que hizo tal cosa por flojera, que hizo tal cosa por indolencia, que hizo tal cosa para afectarnos. Y hermanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es un pensamiento bien común. Es otro mal arraigado en el corazón humano. Hermanos, yo sé que muchos han escuchado esta frase afuera. En el mundo dicen, piensa mal y acertarás. Pero el amor cristiano es lo contrario a eso. Pablo dice, el amor no piensa mal. Hermanos, eso debe taladrar nuestro corazón y guardarse muy profundo, porque no debemos pensar mal de nuestro hermano. Debemos pensar bien de nuestro hermano. Debemos esperar a que haya pruebas, a que haya suficiente evidencia para entonces decir, mi hermano es culpable. No debemos inmediatamente pensar que mi hermano está haciendo algo malo. No me saludó porque, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no te saludó? Pues porque venía distraído, porque venía guardando el teléfono, etcétera. Pero no, un corazón malicioso dice, es que el otro día yo no lo saludé y se está vengando. Es que el otro día me metí a la fila y está enojado. Hermanos, somos muy rápidos para pensar el mal y eso afecta a nuestra iglesia, eso afecta a nuestra comunión, eso lastima nuestro corazón, lo ensucia. Y Pablo dice, el amor no piensa mal. Y hermano, si tú tienes esa práctica, debes considerar que al menos en ese caso no tienes amor. Y es algo serio, porque el texto dice que el amor es contrario a ese pensamiento. Y si yo estoy pensando mal de mis hermanos, es que aquel no me saludó, es que aquel no vino porque, etcétera, es que este no va a tal lado porque así. Hermanos, ese pensamiento es contrario al amor y debemos luchar contra eso y reconocer, porque, hermanos, ese es el principio del arrepentimiento, reconocer que está mal, reconocer que eso que hago es pecaminoso delante de Dios y que afecta a mis hermanos y que afecta mi amor por ellos y que afecta a la unidad de la iglesia que Dios ama y manda en nosotros. Después dice Pablo, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, ¿qué significa que todo lo sufre? ¿Qué significa que todo lo sufre? Bueno, lo que no significa es que es un amor ingenuo. No significa que ve las cosas que están pasando y no hace nada, que se queda estático. No, todo lo sufre, hermanos. Significa que cubre. ¿Recuerdan lo que dice Pedro y Proverbios? El amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Pero tenemos que de nuevo hacer una distinción.
Porque no estamos diciendo que si mi hermano roba, yo voy a cubrir su pecado. No, eso también es pecado, hermano, no. El amor desde las Escrituras puede distinguir y decir, bueno, no me saludó, pero ¿me voy a enojar por eso? Aún no me quiso saludar, pero ¿me voy a enojar por eso? ¿No será que debo amar a mi hermano y decir, hermano, tú no me saludaste, pero quiero saber si te hice algo, si estás molesto o si necesito orar por ti, tienes problemas en tu trabajo, en tu casa, etcétera? Porque, hermanos, ese pecado no afecta más que a mí, y yo puedo decidir pasarlo por alto, cubrir el pecado de mi hermano y amarlo, en vez de reclamar mis derechos y reprenderlo, ¿sí? Pero tenemos que tener claridad, porque si mi hermano está haciendo algo que afecta la iglesia o que viola la ley civil, la ley de Dios, yo no puedo guardar, porque la Biblia no me dice que me calle, la Biblia me dice que vaya con mi hermano y que hable con él y que lo haga ver su pecado para que se arrepienta. Pero en este caso, hermanos, es cuando puede tener dos formas de entenderse, ¿no? Es como cuando tenemos una casa con los muebles y lo cubrimos. Eso es lo que significa, lo cubrimos y ya no lo vemos. O cuando queremos quitar algo de nuestra vista y lo hacemos a un lado, ¿sí? Pero porque es algo que decidimos, determinamos padecer o sufrir por amor a nuestro hermano. Realmente, hermanos, hemos dado una breve meditación de este texto, pero veamos cómo podemos tomar algo y aplicarlo para nosotros. Lo primero que debemos preguntarnos acerca de este texto es si en todas estas exhortaciones que Pablo está dando, yo vivo de esa manera. Si yo tengo ese amor, si no tengo envidia, si no busco lo mío, si no me envanezco, si no uso mis recursos o mis dones, como lo hacían los corintios, para mi propio beneficio, sino que entiendo que lo que Dios me ha dado es para su iglesia, es para que su reino avance, es para que Él sea glorificado y reconocido en todo lugar. Así que debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, hermanos, ¿cómo está mi iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? ¿Cómo yo estoy amando a mis hermanos? ¿Es mi iglesia marcada por esta verdad? Cuando viene un incrédulo puede decir, oye, ahí no hay envidia. Oye, ahí no piensan mal. Oye, ellos se aman de verdad. Hay algo que ni puedo describir, pero no puedo explicar, pero te lo puedo describir en ellos. ¿Cómo se aman? ¿Cómo son? Y por otro lado, hermanos, debemos pensar que si nos examinamos y nos encontramos con faltas, si nos encontramos con casos donde no tenemos amor, porque, hermano, si tú estás juzgando a uno, si tú estás envidiando a uno, menospreciando a uno, no tienes que preguntarte qué está pasando. Tienes que reconocer que no tienes amor, que no hay amor para con ese hermano en tu corazón y debes arrepentirte. Y aquí está el remedio, hermanos. Aquí está el remedio. Debemos reconocer los pecados por lo que son y no maximizarlos. Debemos reconocer que nosotros, como cada uno de nuestros hermanos, estamos siendo santificados y no podemos tomar eso y nunca soltarlo y aferrarnos a que mi hermano me ofendió y entonces jamás ya lo perdono, o le impongo una carga tan pesada hasta que él se arrepienta como yo quiero que se arrepienta y no como Dios dice. Demasiada severidad y muy poca gracia con los otros y mucha para conmigo. Pero este es el remedio, hermanos. Miren,
Si nosotros leemos el Salmo 73, podemos ver cómo el salmista estaba siendo arrastrado por las circunstancias. El salmista ya no estaba pensando bien. El salmista estaba viendo a los ricos prosperar y en su corazón se empezó a levantar la queja. Se empezó a preguntar, bueno, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué me porto bien? ¿Para qué obedezco los mandamientos? ¿Para qué sirvo? Digo, estoy parafraseando, ¿no? Pero básicamente el salmista está pensando, pues, ¿por qué esto está así? ¿Por qué están las cosas como al revés? Los malos prosperan, los buenos no. ¿Qué está pasando, Señor? Y en el versículo 17 tenemos la clave, hermanos. El salmista estaba pensando mal, ¿por qué? Miren, cuando él entra en el santuario del Señor, todas las cosas caen en su lugar. Él empieza a decir, pero estos serán condenados. Pero yo tengo promesas eternas. ¿A qué voy, hermanos? Que muchos de estos males son por nuestros descuidos en nuestra oración, nuestra lectura y estudio de la palabra, nuestra meditación de la palabra. Y ese va a ser el remedio para nuestro mal pensamiento, nuestra amargura, nuestro corazón. Las escrituras, la comunión con Dios, hermanos, la comunión, entrar a su santuario como el salmista, estar en la presencia de Dios y que todas las cosas sean claras conforme su palabra, que tengamos claridad de quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios ha mandado, cuál es el fin de estas cosas, qué es lo que ha dicho de este mundo y de las cosas que se hacen en este mundo. ¿Por qué yo sirvo a mi iglesia? ¿Por qué trabajo para el Señor? Porque las cosas eternas son las importantes. Lo que hacemos aquí, hermanos, para Cristo es lo que perdurará. Debemos considerar que eso es importante. Las cosas pasajeras, hermanos, los años pasarán y nadie las recordará, hermanos. Pero lo que hacemos para Cristo, las almas que son salvadas, porque esta iglesia trabaja y ora y vive como Dios manda. Esas coronas, hermanos, esas almas que estén en la gloria cantando junto con nosotros, serán el peso eterno, serán esas obras que valgan delante de Dios. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Yo creo que lo saben. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Otra expresión del amor. No es un mero sentimiento, hermanos. Cristo se entregó, dice Pablo, me amó y se entregó por mí. Y si tú eres cristiano, Cristo te amó y se entregó por ti, hermano. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, sino que estoy crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Ese es el amor, hermanos. Ese es el amor. El amor de Dios que mora en nuestros corazones, Romanos 5, ha sido derramado. Pero somos mandados, hermanos, a ejercitarnos en ese amor, a ejercitarnos en la piedad, a que ese amor crezca, que ese amor afecte nuestro ser y nos haga vivir vidas santas, vidas conforme a la voluntad de nuestro Señor y que pueda glorificarlo, hermanos. Amén.